término, ¿cómo sería? El siguiente término aquí sería 4, voy a poner éxito, 4x al cubo. ¿Lo ve? Menos 3x al cubo nos va a quedar menos o más x al cubo. Y así sucesivamente vamos restando los términos. Este se va a restar con el último. ¿Y cuál va a ser el último? Este último, ¿no? Menos n más 1 por x, estamos restando, ¿no? N más 1. Bien, ahora, ¿qué tipo de progresión es esta? 1x, x cuadrado, x al cubo. Es una progresión geométrica. Estos términos forman una progresión geométrica. Porque cada término, fíjense, al anterior lo multiplicamos por x y generamos este. Este término, al anterior lo multiplicamos por x, sería x cuadrado, generamos este. ¿Cómo generamos este? Al anterior lo multiplicamos por x y obtenemos x al cubo. Entonces es progresión geométrica de razón q igual a x. ¿A ver? La razón sería x. ¿O quieren hacer la prueba? La razón es la división, el L2 entre el L1 como el L3 entre el L2. El L2 es x entre el L1 que es 1. El L3 es x al cuadrado entre el L2 que es x. En el primer miembro tenemos x, en el segundo miembro cancelamos una vez x igual a x. Luego es progresión geométrica. ¿Cuál era la relación para hallar la suma de n términos en una progresión geométrica? Les voy a recordar. La suma de n términos en una progresión geométrica es a por 1 menos la razón elevado a n sobre 1 menos q. ¿Lo ves? A es el primer término, q es la razón. Entonces aplicamos. S menos x veces s va a ser igual. El primer término, a, sería 1, multiplicado por 1 menos la razón elevado a la n. La razón es x elevado a la n, sobre 1 menos la razón, 1 menos x. Así quedaría, ¿no? Pero lo que queremos encontrar es la suma. Entonces acá factoricemos s. 1 menos x igual a 1 menos x a la n sobre 1 menos x. Luego, la suma de n términos, 1 menos x pasa a multiplicar. En el numerador tendríamos 1 menos x a la n dividido entre 1 menos x por 1 menos x, 1 menos x al cuadrado. Esta sería el resultado de expresar la suma de esos n términos que inicialmente no formaban una progresión aritmética, no era geométrica, tampoco era armónica, pero hemos hecho un artificio hasta convertir en una progresión ya conocida. ¿Lo ve? A ver, un ejemplo más. Hallar la suma de estos términos. 2 más 22 más 222 más 2222 más sucesivamente el término enésimo. Puro 2. ¿Cuántas cifras? En el primero tenemos un 2, en el segundo tenemos 2, en el tercero 3, en el n cifras. N cifras
donde todas son iguales a 2. ¿Cómo hacemos esto? El ejemplo que hemos resuelto era con unos, ¿no? 1, 11, 111, 1111 y así sucesivamente. Ahora les estoy cambiando a 2. ¿Qué hacemos? Pongamos acá la suma de todos los términos. 2 más 22 más 222 más sucesivamente 2, 2, n cifras. Vamos a acomodar al ejemplo anterior. Si factorizamos el 2 aquí, 2 aquí nos quedaría 1. 2 por 1 nos da el 2. El segundo término, ¿cuánto quedaría? 22 entre 2 es 11, ¿no? 11. 11 por 2, 22. Entonces, esto sería 111 y así sucesivamente. El término enésimo, puro unos, n cifras. Pero este ejercicio ya lo hemos resuelto. A ver, recordaremos cómo lo hemos resuelto. Vamos a hacer por separado. Haremos con otro color. Recordando los términos en la progresión 1, 11, 111, el 1 con n cifras, el término enésimo. Hacíamos un artificio. El 1 podríamos escribir 10 menos 9 sobre 10 menos 1. 10 menos 1 era sobre 9, ¿no? 10 menos 1 es 9. 9 sobre 9 nos daba 1. O sea, esto podríamos escribir desarrollando 10 novenos menos un noveno. El 11 podríamos escribir 100 menos 1 era 99. Dividido entre 9, 99 entre 9, 11. Entonces, el 11 podríamos escribir como 100 novenos menos un noveno. El 111, ese más haremos. El 111, 1000 menos 1 entre 9. Esto era 999 entre 9, 111, ¿no? 1000 novenos menos un noveno. Entonces, la suma de estos n términos, ¿cómo quedaría? El 1, en vez del 1 voy a reemplazar 10 novenos menos un noveno. Más el siguiente término, el 11, es 100 novenos menos un noveno. Ese es el 11, ¿no? El 111, 1000 novenos menos un noveno. Más sucesivamente. El término enésimo, ¿cómo quedaría? A ver, en el primer término tenemos 1 con un 0. En el segundo término, 1 con 2 ceros. En el tercer término, 1 con 3 ceros. En el enésimo término va a ser 1 con n ceros. N ceros. Sobre 9 menos un noveno.
Entonces, voy a separar. Vamos a separar esos términos en un paréntesis. La suma de los n términos, 10 novenos más 100 novenos más 1000 novenos más 1 con n ceros novenos menos. ¿Cuántos menos un noveno tenemos? Acá tenemos 1, 2, 3. ¿Cuántas cifras tenemos? N cifras. N veces menos un noveno. Menos n veces un noveno. Y lo que tenemos en el primer paréntesis es una progresión geométrica. Esto es progresión geométrica de sazón. A ver, ¿cómo obtenemos este? El anterior multiplicado por algo, por la sazón, nos tiene que dar esto. Si lo multiplicamos por 10, obtenemos 100 novenos. 100 novenos multiplicado por 10, obtenemos 1000 novenos, así. Entonces, la sazón sería 10. El primer término, 10 novenos. Entonces, ¿cuál es la relación de la suma en una progresión geométrica? La suma de n términos es a por 1 menos q a la n sobre 1 menos q. Reemplacemos. La suma de n términos va a ser a vale 10 novenos, multiplicado por 1 menos la sazón es 10, elevado a la n, sobre 1 menos q. 1 menos la sazón, que es 10. Menos n novenos, ¿no? Menos este término. Entonces, hagamos operaciones. 10 novenos por 1 menos 10 a la n sobre 1 menos 9 menos 10 es menos 9. Menos 9 menos n novenos. Entonces la suma de los n términos va a quedar, este signo menos sale adelante, menos 10 sobre 81 multiplicado por 1 menos 10 a la n menos n novenos. Ya, pero eso era para la suma de estos términos. En el ejercicio que nos piden, todo eso está multiplicado por 2. Entonces podemos escribir directamente 2 que multiplica a todo esto. Menos 10 novenos, menos 10 quebrado 81, perdón, por 1 menos 10 a la n menos n novenos. Esa sería la suma de esos términos. En el examen les voy a dar 3 preguntas, una de cada parte. Va a ser sencillito. El día lunes es nuestro examen en el tinglado de la facultad, 6:30. Traigan sus elementos de protección, barbijo. Sin barbijo no van a poder entrar. Y si pueden traerse alcohol en gel por seguridad, háganlo, ¿ya? Entonces nos cuidaremos y cuidaremos de nuestros compañeros entre todos. Estudien. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, no duden en ningún momento en mandarme un mensaje al WhatsApp o llamarme vía WhatsApp a mi teléfono, que es el 724-57-400. Estoy atento a cualquier consulta, duda que tengan. Que pasen un buen día.